a un texto, a un libro de la Biblia muy conocido. En todas las escuelas dominicales, una de las primeras clases que se da a los niños es sobre ese texto. Y nosotros lo vamos a leer. Si quieres acompañarme, libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Deberíamos de hacer nosotros la fiesta que hacen los niños cuando entran a la clase, estando en la presencia del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor en Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Ministranos, Señor, y háblanos, Señor, y que cada corazón pueda ser tocado por tu Espíritu Santo en esta tarde. Todo te lo pedimos, Señor, creyendo y descansando en ti y en el poder del nombre de Jesucristo y para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace 2 domingos, si no me equivoco, nosotros hemos visto sobre el profeta Habacuc, y que era un libro peculiar porque el profeta no tenía una profecía hacia el pueblo de Israel, porque los profetas en el Antiguo Testamento eran hombres usados por Dios para entregar un mensaje de Dios hacia el pueblo de Dios. Pero Habacuc tiene un contexto muy interesante donde él tiene una conversación con Dios y cuestiona, ¿no?, la voluntad de Dios, pero al final del libro vemos que Habacuc reconoce que la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos vivir. El libro de Jonás no es diferente. El libro de Jonás no es un libro que tiene una profecía hacia el pueblo de Israel. No, todo lo contrario, ¿no? Yo he leído algunos versículos. Dice la palabra del Señor que Dios habló con Jonás, le dio una palabra, le dio una tarea, un llamado, una misión. Y entonces Dios le dice: Jonás, vete a Nínive a predicar para que se convierta de su maldad. Y Jonás lo que hace es comprar e ir a Jope, ¿no? El sentido completamente opuesto, comprar un billete, meterse en un barco y intentó ir a Tarsis. Pero lo que me llama más la atención en este libro es lo siguiente. En el versículo 3 dice: y se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová. Si tú conoces a Dios de verdad, sabes muy bien que es imposible huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, Él está en todos los lugares. No hay lugar donde yo o tú nos podamos esconder donde Dios no está. Y hay más. Jonás era profeta del Señor, era un siervo del Señor. No estamos hablando de un hombre que a lo mejor recién había conocido a Dios. No estamos hablando de un hombre que no tenía intimidad con Dios. No, todo lo contrario. Jonás era un hombre que sí conocía a Dios. Y entonces, dice la Biblia, en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos hace el relato justamente de una profecía de Jonás. Es decir, este no fue el primer momento que Dios habló con Jonás. Esta no es la primera experiencia de Jonás con Dios. Jonás ya había entregado a Jeroboam II esta palabra que voy a leer, que está en 2 de Reyes 14, 25,
que dice lo siguiente: y restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer, que es una región de Zabulón que está en Galilea, que es el mismo lugar de donde vino Jesús. Muy bien. Entonces, estamos hablando de alguien que sí conocía a Dios, de alguien que sí ya había recibido palabra de Dios, y estamos hablando de alguien que ahora recibe una tarea de parte del Señor, pero en vez de hacer lo que Dios le dice, dice que va a Tarsis para huir de la presencia de Dios. Y yo tengo clarísimo que Jonás sabía que yendo a Tarsis no podía huir de la presencia de Dios. Así como ningún ser humano podrá huir de la presencia de Dios. Si creemos en el Señor y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo haremos para la adoración en su presencia. Si lo negamos, si lo rechazamos, si no queremos vivir con Él, si no queremos tener ningún tipo de relación con Dios, Él lo va a respetar. Pero a la eternidad entonces será lejos de Dios. Pero dice la Biblia que toda la rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Unos para salvación y otros para perdición y condenación eterna. Yo creo que eso tiene que ser horrible, hermanos, que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios el hombre se arrodilla por su grandeza y majestad. Y tiene que confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, pero no para vivir la eternidad con Dios, sino para ir a la condenación. Pero qué triste que el mundo de nuestros días cree que Dios no existe, cree que el cielo no es real, cree que el diablo no existe, que el infierno no existe, y creen que todas estas cosas son fábulas, cuentos, y por eso vamos tan bien en el mundo, ¿verdad? Hace un día o dos que hemos empezado otra guerra. No tenemos suficiente. Entonces, más destrucción, más muerte. Y la Biblia dice en Santiago que las guerras de los hombres son por sus celos, por su orgullo, por su arrogancia, por su avaricia y por muchas cosas. Y seguimos en lo mismo. El ser humano no ha cambiado. Estamos en una generación que tiene mucha tecnología, que tiene mucha ciencia, que tiene mucho conocimiento, pero seguimos igual de pecadores. Nos seguimos equivocando en las mismas cosas como siempre, y más todavía porque nos hemos alejado de los principios y valores de Dios. Por eso el mundo va tan bien como va. Pero, entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, no hay ya tiempo para perderlo jugando a creer en Dios, jugando a servir a Dios, jugando a ser hijo de Dios, jugando a ser iglesia. Ya no hay tiempo para eso. Lo que está ocurriendo en el mundo ahora, yo no voy a salir por ahí diciendo, no, es que se está cumpliendo la profecía tal, y se está cumpliendo el texto tal de la Biblia por eso, por aquello, y no sé qué, no sé cuál. No. Pero sabemos claramente, y las señales nos enseñan, porque Jesús lo dijo, cuando veáis las señales, vais a entender de que el fin se acerca. Así como sabéis cuando llega la primavera, el verano, el invierno, de la misma manera os vais a dar cuenta de que el tiempo está llegando. Entonces, Jonás, que es un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que profetizó a Jeroboam II, ahora, porque eso pasa después, Dios viene y le habla y le dice, mira, levántate y ve a Nínive. Y aquí tenemos que explicar algo, hermano. No vamos a apuntar el dedo a Jonás y vamos a decir, Jonás, si es que tú no te has enterado de nada, porque Dios te está hablando y tú estás huyendo de lo que Dios te está diciendo, ¿no? No lo hacemos verbalmente, pero a veces pensamos dentro de nosotros, ¿no? A ver, no, ese Jonás no se ha enterado de nada.
Pero no es así, no es tan sencillo. El reino de Israel estaba dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, la capital era Samaria. Y entonces Jonás está en el reino del norte y está profetizando para el reino del norte. ¿Y quién perseguía, quien oprimía el reino del norte era Siria? Quien persiguió y oprimió el reino del sur, Judá, ¿no? Y lo lleva cautivo más o menos entre 150 y 200 años después, es Babilonia. Son contextos diferentes. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Nínive es la capital de Asiria. Entonces Dios le está diciendo a Jonás lo siguiente: ve a la capital de tu enemigo y predica allí mi palabra para que ellos se arrepientan. Es como si nosotros estuviéramos en guerra, ¿no? O vamos a imaginar, por ejemplo, el contexto de guerra que hay ya hace 4 años entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que Dios hable con un profeta dentro de Ucrania y le diga, ve a Moscú y en las calles de Moscú predica el arrepentimiento. Es la misma situación, por contextualizarlo en nuestros días. Entonces, lo oyó Jonás, lo oirías tú y lo oiría yo. Porque yo no iría a Moscú a predicar. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Entonces no nos precipitemos en juzgar lo que está ocurriendo, sino que tengamos presente que la reacción de Jonás es la primera reacción que tiene el ser humano delante de un problema, delante de una dificultad, delante de un reto, delante de un desafío. Todos los seres humanos, cuando se afrontan con algo que se ven, ¿no?, asombrados por lo que tienen delante, tienen miedo. Tú no tienes miedo, ¿verdad, hermano? Nunca lo has tenido, ni yo, ni vosotros, ¿no, hermano? Nunca habéis tenido miedo de nada, ¿no? Todo lo tenéis controlado, ¿verdad? Como si nosotros pudiéramos controlar algo. Si no controlamos ni el sol, ni la lluvia, ni el viento, el día es el día que constituye el Señor. No controlamos absolutamente nada. Creemos que controlamos algo, pero no lo controlamos. Entonces, lo primero que ocurre, y lo primero porque huye el profeta, es por miedo. Y hay algo que hay que añadir aquí. Los asirios eran muy conocidos por su crueldad. Eran muy crueles. Hacían con sus enemigos cosas horribles, que yo las he leído, pero no las voy a citar aquí. Entonces, Jonás, cuando Dios le habla para entregar el mensaje a Jeroboam en el reino, en Samaria, en la capital, muy bien, yo voy, Señor, ¿no? Y entrega el mensaje, bien. Pero cuando viene Dios y le dice, mira, ahora tienes que ir a la capital de tus enemigos, ya la reacción no es la misma, ¿verdad? Voy a comparar. No me lo tome a mal, hermano. Pero aquí dentro de la iglesia, entre los hermanos, es muy fácil dar gloria a Dios, decir aleluya, es muy fácil hablar de la palabra, predicar el evangelio, ¿no? Que es lo que hizo Jonás cuando le profetizó a Jeroboam. Pero ahí fuera, en la jungla que hay ahí afuera, ¿no?, anunciar la palabra de salvación no es sencillo. Ni vamos a ser bien recibidos. Y digo más, muchos a la hora de hablar de eso van a ser con nosotros crueles también. Pero quiero decirte desde este momento, deja de huir. Porque huir de los problemas, huir de las dificultades, huir de las responsabilidades, huir de los compromisos no lo va a arreglar nada. Conozco a gente que hizo exactamente lo mismo que hizo Jonás. Bueno, tiene un problema, está viviendo una situación difícil y se fue a vivir al otro lado del charco. Y llegó allí, lo que estaba viviendo aquí empezó a vivir allí también.
¿Por qué? Pues el problema no estaba en el lugar, el problema estaba en la persona, y el problema va con la persona donde ella esté. Entonces, cambiar de sitio, de aires, en algunas circunstancias puede que sea una solución, pero en la gran mayoría de las veces no soluciona nada. ¿Por qué? Porque la solución está muchas veces, en la gran mayoría, en que uno mismo cambie, en que uno mismo sea transformado, en que Dios pueda obrar en los corazones y hacer que el corazón sea un corazón de carne y no de piedra, como dice la palabra. Entonces, huir no es la solución. Tener miedo no es la solución. Pero el miedo es algo inherente al ser humano, ¿verdad? El miedo lo sentimos todos, por las circunstancias que seas. Y una de las cosas que aleja el miedo de nuestra mente, de nuestros pensamientos, es justamente la seguridad que nos trae el descanso en el Señor. Si yo descanso en el Señor, al final mi corazón tiene paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón y mente en Cristo. Esta paz es la que me hace vivir en tranquilidad, incluso en medio del problema y de la dificultad. Pero para eso tengo que aprender a descansar en Él. Dile a la persona que tienes a tu lado, descansa en el Señor. El hombre natural siempre va a tener miedo. Pero la Biblia dice que el hombre natural se va, ¿no?, deteriorando de día en día. Pero el hombre espiritual va creciendo de gloria en gloria. Entonces, lo que tiene que gobernar nuestras vidas no puede ser el hombre natural, tiene que ser el hombre espiritual, el hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios, el hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, el hombre que tiene su mirada puesta en el cielo y en la eternidad, el hombre que confía en Dios en todas las circunstancias y sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Es más fácil muchas veces, hermano, hacer lo que yo quiero, lo que quiere el hombre natural, pero lo correcto es hacer lo que pide Dios a través del hombre espiritual. Y cito un ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 39. No hay mayor ejemplo que este para nosotros. Mateo 26, 39 va a decir lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién está hablando? El propio Jesús. Y Él está diciendo lo siguiente, Padre, si fuera posible, pase de mí esa situación, no la quiero vivir, pero no sea lo que yo quiero, sea lo que tú quieres. Entonces aprendamos a vivir cada día en lo que Dios quiere y así alejaremos el miedo y así tendremos descanso en el Señor. Jonás huye, se mete en el barco. Cuando se mete en el barco viene la tempestad y azotaba el barco. Los marineros estaban preocupados y ya estaban pensando que era un problema de un Dios que les estaba castigando. Y entonces se dan cuenta de que hay un pasajero en el barco que está durmiendo. ¿Quién es? Pues Jonás, ¿no? Yo dormido en el barco, en el fondo del barco, aquí tranquilito, voy a Tarsis y allí Dios no está. Es la lógica de Jonás. Y nos reímos, pero a veces nuestra lógica también. Y entonces los marineros vienen y dicen, dormilón, despiértate. Empieza a clamar a tu Dios porque todos vamos a morir aquí. Y tú no te das cuenta, estás ahí durmiendo, pasando de todo. Y bueno, hablan entre ellos, echan suerte, la suerte cae sobre Jonás. Entonces detectan que el problema es Jonás y le preguntan, mira, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué estamos en esa situación? Y Jonás confiesa, mira, yo he huido de la presencia del Dios de los hebreos, el creador de los cielos y de la tierra. Y por eso estamos viviendo eso.
Y entonces los marineros preguntan, ¿pero cuál es la solución? ¿Y sabe lo que dice Jonás? Écheme al mar. Esa es la solución. Es decir, Jonás quería morirse, porque echarse al mar en medio de una tempestad no es para solucionar el problema. Él quería quitarse del medio para no hacer lo que Dios había dicho. Pero es que la responsabilidad no la asume él, sino que se la echa sobre los marineros. Y dice, écheme vosotros al mar. Y tiene los marineros al final que hacerlo, pero pidiendo a Dios que no cobre la sangre de Jonás sobre ellos. Y Jonás entonces lo echa al mar y entonces se cree, bueno, ahora me voy a morir y todo resuelto, ¿no? Que hay mucha gente en nuestros días que se creen que la muerte es la solución de todos los problemas. Y no lo es una mentira y un engaño del infierno. Porque cuando te mueres sin Cristo, el problema deja de ser un problema pasajero para ser un problema eterno. Y entonces envía a Dios el gran pez. Traga a Jonás y dice la Biblia que lo lleva a la profundidad del océano. Y allí dice que las algas se enredaban en su cabeza. En el estómago del gran pez debería de ser un ambiente que olía bastante bien, que era un ambiente seguramente que le haría pensar a Jonás. Y entonces en el capítulo 2 vemos la oración de Jonás en el vientre del pez. Y dice, mira, Señor, tú eres grande, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿sabe que hay algo que no ocurre en el capítulo 2 de la oración de Jonás? No reconoce que se equivocó. Lee el texto. El libro de Jonás es bastante pequeño. Se puede leer en nada, en 10, 15 minutos. Él ora al Señor, bien, ¿no? Da así. Es como de esas personas que te pide perdón, pero no dice perdóname, ¿no? Hay gente que dice, bueno, a lo mejor, no sé qué, da 1000 vueltas para no decir perdóname. Pero no es más fácil decir perdóname de que dar vueltas y hacer cosas. Es más fácil decir, mira hermano, me he equivocado. Mira, mi esposa, me he equivocado. Casi nunca ocurre, ¿no, cariño? He metido la pata, ya está, pedir perdón. Pero Jonás no lo hace. Pide un perdón así más o menos a medias. Y entonces el gran pez viene y vomita a Jonás en tierra. Hay un comentario de Billy Graham que me gusta mucho, que es el gran predicador del siglo pasado, que él hace una declaración que yo leí en su libro, en su biografía, la verdad que me encanta. Él dice que la Biblia dice que Jonás tragó el gran pez. Y yo lo creo, dice Billy Graham. Y si fuera al revés, de que Jonás hubiera tragado el gran pez, yo también lo creería, porque es la palabra de Dios. Entonces, ahora Jonás está en tierra y va a Nínive. Y entonces, él va a Nínive, entra por la ciudad, que tenía un camino de 3 días, es decir, para recorrer toda la ciudad tardaría 3 días. Y está ahí, y su predicación es, dentro de 40 días Nínive será destruida. No es una predicación muy alentadora, ¿verdad? Me parece que Jonás está predicando, pero no como quería el Señor. Pero bueno, lo bueno es que cuando nosotros predicamos, la palabra del Señor dice que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Biblia también dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, predica, hermano, habla de la palabra del Señor, habla de Jesús y ya deja que Dios obre a su tiempo y a su manera. Pero es que ahí ocurre algo. Y entonces, una de las razones por la cual Jonás se fue de la presencia del Señor, o en su intento de huir de la presencia del Señor, es el hecho de que Jonás sí conocía al Señor. Pero ¿sabe lo que pasa? La respuesta está en Jonás capítulo 4, versículo 2.
después de predicar, dice la Biblia que se convierte el rey, el pueblo, y hay un ayuno nacional, incluso para los animales. Todos en ayuno, porque lo determina el rey por la predicación de Jonás. No nos olvidemos que a Jonás no le gustaba la gente de Nínive. Y resulta que cuando se convierte, se entregan y se arrepienten, cuando nosotros vemos que una persona se arrepiente, se entrega a Jesús, nos alegramos, ¿verdad? O por lo menos deberíamos, ¿no? Jonás no se alegra, se enoja. Y dice Jonás capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Está dando explicaciones a Dios de su manera de actuar, como si hiciera falta. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás está diciendo lo siguiente, yo huí a Tarsis porque yo sabía que si yo predicara a los de Nínive se iba a arrepentir y tú los ibas a perdonar, pero lo que yo quiero es que tú los queme a todos en el fuego del infierno. Esa es la realidad del contexto. Y tú dirás, no te has enterado de nada, ¿no, Jonás? Eso no te pasa a ti, no me pasa a mí, ¿verdad? A este no le predico. A este que se vaya al infierno. A este no, mira, es malvado, que tiene que pudrirse en la cárcel. Nunca hemos pensado con tales cosas, ¿verdad? Solo Jonás se ha enojado. Pero las cosas no son así. Y entonces nosotros vemos que Jonás sí conocía a Dios y sí sabía cuál era la intención del Señor. Y no huyó por miedo, pero también huyó por rebeldía. Y la rebeldía, si hay algo que entristece el corazón de Dios, es la rebeldía. Y la rebeldía no es que yo no conozca a Dios. La rebeldía es que yo conozca y haga justamente lo opuesto a la voluntad de Dios. Esa es rebeldía. Entonces, Jonás se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Cosa que tú y yo nunca la hacemos, ¿verdad? Nunca nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. O casi nunca. Pero podemos aprender que a pesar de nosotros, Dios nos salva. Y a pesar de nosotros, Dios salva a los demás. Y qué bueno que es así. Porque ¿sabe qué pasa, hermano? La Biblia dice en Isaías que la justicia de los hombres trapo de inmundicia es. Es decir, la justicia de los hombres la compara la palabra del Señor a un trapo de inmundicia. Y yo te explico qué es un trapo de inmundicia. Te va a dar un poquito de asquete, ¿vale? Pero te lo voy a decir. En los tiempos antiguos, un trapo de inmundicia era un trapo usado para vendar una herida. Cuando lo sacabas, no lo tenías que lavar o tirarlo. Eso es un trapo de inmundicia. A eso lo compara Dios a la justicia de los hombres. Y cuando nosotros escuchamos eso, pensamos, no, es que los jueces, no, su justicia, no, es que los fiscales, los abogados. No, hermano. Está hablando de tu justicia y de mi justicia. De la justicia que hacemos nosotros muchas veces cuando evaluamos situaciones, cuando evaluamos personas y hacemos nuestra propia justicia. Y muchas veces también ejercemos la condenación. Pero a eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a la salvación y a la vida eterna, a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen al Señor.
En el 4.1 de Jonás va a decir que se apesó. Mira, el 4.1 de Jonás va a decir, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. A ver, cualquier predicador de nuestros días que Dios le enviara a un sitio, predicara y se convirtieran 120,000 almas, que era lo que había en la ciudad de Nínive, estaría dando saltos de alegría y hablando a los cuatro vientos. Mira, se han entregado al Señor 120,000 almas. Pero Jonás no hace eso, se enoja. Sale de la ciudad, se entreteje una enramada, se sienta a ver si se arrepiente los de Nínive de haberse arrepentido y viene el fuego del cielo sobre ellos. Esa es la gran verdad de lo que estaba esperando Jonás cuando está ahí. Dice, a veces la cosa cambia y mi predicación no tiene efecto y ellos son condenados. ¿Por qué ocurre eso? Porque Jonás no era capaz de perdonar a los de Nínive. Y tú me vas a decir, pastor, yo nunca hago eso. Pero cuando nosotros vemos en la tele noticias de cosas horribles que hacen las personas, ¿no? Algunas nos da ganas de vomitar, por decir de alguna manera, de las cosas que escuchamos en nuestros días, y nosotros automáticamente pensamos, no, este no tiene salvación. Pero yo quiero decirte una cosa. La Biblia dice que solo hay un pecado que no tiene perdón, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Todos los demás tienen posibilidad de perdón, siempre y cuando hay un arrepentimiento verdadero y sincero y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador para que Él pueda lavarte de los pecados y así sellar tu pasaporte para que puedas entrar en el cielo. Entonces, hermano, cuidado con nuestra propia justicia. A veces la hacemos con cosas extremas, pero también la hacemos con cosas sencillas, cotidianas, diarias, y no nos damos cuenta. Jonás lo hizo, se enojó, ahora está sentado ahí fuera, enojado, y lo peor, enojado con Dios. Estoy enojado contigo, Señor, porque eres misericordioso. Estoy enojado contigo, Señor, porque eres Dios que perdona. Yo no sé tú, hermano, pero si no sé exactamente la cifra, pero las 300,000 almas que hay en el campo de Gibraltar, si todas se entregaran al Señor hoy, nos alegraríamos, ¿verdad? No nos íbamos a enojar. Pero ese es el contexto del profeta. Y es lo que pasa con él. Y entonces Dios trata con él por su falta de perdón y misericordia. Tenemos que entender una cosa importante, hermanos. En la Biblia, todas las veces que Dios está usando a un siervo para predicar la palabra y que el pueblo de Israel se arrepienta de su condición y de su actitud, muchas veces también está tratando con el propio profeta y con el mensajero. Y eso no es diferente en nuestros días. En nuestros días, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿no? Yo mismo, después de haber predicado un mensaje en la iglesia, me voy a casa y estoy solo, o mañana, meditando en el mensaje, me doy cuenta, y bueno, y eso, y el otro, ¿no? Y el Espíritu Santo me ministra dentro del propio mensaje que yo he predicado, porque yo no estoy fuera, yo estoy dentro igual, como todos los que predican la palabra del Señor. Entonces, significa
que en todo tiempo Dios está obrando con los que reciben el mensaje y también con los que llevan el mensaje. Porque estamos todos dentro de la misma condición y es la condición de pecado. Pero qué bueno que hay esperanza y hay solución en Jesucristo. Y entonces vamos al texto final de Jonás. Jonás está sentado en la ramada, dice que hacía calor, y entonces Dios hace que una calabacera crezca detrás de él, y viene la calabacera y le da sombra. Y entonces el texto da a entender de que Jonás se duerme ahí, se despierta el otro día, y entonces viene un gusano y come la calabacera, sus raíces, ¿no? Y la calabacera se muere y deja de haber sombra. Y Jonás, que ya estaba enojado, se enoja más todavía. Y yo te digo una cosa, hermano. Bueno, vamos a decirlo. Dile al hermano que tienes a tu lado, dile, hermano, no te enojes. El enojo no es bueno. No es bueno, el enojo no es bueno. Dicen algunos que el enojo es tan malo que hace daño hasta la piel. A la mujer le va a gustar eso ahora, ¿no? No os enojéis porque puede hacer daño a la piel. Uy. No, el enojo no es bueno de ninguna manera. Entonces voy a leer el texto, el Jonás 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿no? Ahora es Dios hablando con Jonás por la calabacera. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Sigue teniendo el pensamiento de morirse, ¿no? ¿Cómo podríamos decir de Jonás que es un poquito cabezón, ¿verdad? Está ahí, Dios le envía la calabacera, le quita la calabacera, él se enoja y Dios le pregunta, ¿estás enojado? Y yo no sé, Dios hablando contigo y él dice, no, me enojo hasta la muerte, estoy enojado. Y entonces en el 10, me encanta, mira, me encanta la palabra del Señor de cómo Dios trata con nosotros. Si fuera yo con Jonás, estás enojado, ahí te quedas, me voy. Te vas a enterar. Pero Dios no. Dios le dice lo siguiente, y lo hace contigo y conmigo también. Dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de otra noche pereció? ¿Por qué te enojas por algo que tú no hiciste absolutamente nada? Y Dios le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda y muchos animales? ¿Qué es lo que está diciendo Dios al profeta? Tú has tenido misericordia de la calabacera, pero no has tenido misericordia de las 120,000 almas. Y Dios le está diciendo lo siguiente, la misma misericordia que tú has tenido con una planta que nació en una noche y una noche murió, más todavía tienes que tener con una vida y con 120,000 que hay en esta ciudad. Y aquí Dios te habla a ti, me habla a mí diciendo lo siguiente. Hay que tener misericordia, hermano. ¿Sabe qué es tener misericordia? La gracia, ¿qué es la gracia? Recibir de Dios lo que nosotros no merecemos. La salvación es un regalo de Dios que no lo merecemos. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia
es no recibir el castigo que merecemos. Entonces, por eso la Biblia dice que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Cada día necesitamos misericordias nuevas. Entonces Dios nos está diciendo a través del texto y de Jonás que tengamos de la gente misericordia. Si alguien se ha equivocado, ten misericordia. Si alguien te ha hecho daño, ten misericordia. Si alguien te trata mal, ten misericordia, porque muchas veces, hermano, nosotros no sabemos el por qué una persona se comporta de una manera, actúa de una manera, hace determinadas cosas, dice determinadas cosas. A veces no sabemos el por qué, y a veces ni la propia persona sabe el por qué. Pero Dios sí lo sabe todo. Por eso hay que tener misericordia. Hay que tener misericordia de las vidas y de las almas. ¿Sabe lo interesante del libro de Jonás? Es que el libro de Jonás termina así. No dice que Jonás dejó el enojo, no dice que Jonás se arrepintió, no dice que Jonás le dio la razón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Jonás no le está hablando al pueblo de Israel ni a Jonás. El libro de Jonás le está hablando a ti y a mí. ¿Y sabe quién tiene que tomar la decisión delante del libro de Jonás? No es Jonás ni Dios. Somos tú y yo. Podemos huir. Podemos tener miedo. Podemos huir de la presencia de Dios, podemos huir del llamado de Dios, podemos huir de la presencia del Señor, podemos huir de los problemas, huir de las responsabilidades, huir de los compromisos, huir de la misión y del llamado de Dios en tu vida, podemos huir del compromiso de una vida con el Señor, podemos huir de todas estas cosas. Podemos huir por un tiempo, pero no vamos a poder huir todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque al final, si seguimos huyendo, Dios envía el gran pez. Cuando las personas hablan conmigo y dicen, yo lo quiero dejar, yo quiero abandonar las cosas del Señor, y yo tengo oportunidad de decírselo, yo se lo digo. ¿Tienes claro lo que vas a hacer, hermano? Porque el gran pez puede que ya venga de camino y ya el estómago del gran pez hace que no es necesario que recapacitemos nuestras decisiones. Pero quiero decirte que no es necesario que llegue a eso. Dios lo puede arreglar antes. Dios lo puede solucionar antes. Pero ¿sabe de una cosa? Dios es tan bueno, que incluso en nuestros errores Él obra bendición. Porque la Biblia dice algo muy interesante, y ya voy terminando. La Biblia dice que los marineros, ese del barco, que cayó sobre ellos la responsabilidad de tirar a Jonás en el mar, dice que se entregaron al Señor y adoraron al Señor. Y que a partir de ese momento confiaban, creían y servían a Jehová. Aún cuando huimos, aun cuando hacemos las cosas mal, Dios, en su misericordia, obra para bien. Pero eso no significa que Dios nos vaya a librar del estómago del gran pez. No huyas. No sigas en tu huida. Da media vuelta y vuelve al centro de la voluntad de Dios. Porque este es el lugar que el Padre espera que tú y yo estemos, en el centro de su voluntad. Aleluya.